1, 2, 1, 2, 3, 4. Hola mis hermanos, ¿cómo están? Gusto de saludarles. Le damos la bienvenida a esta reunión de nuestra iglesia de Viña del Mar. A todos, espero que se encuentren bien. Estamos ansiosos, preparándonos porque ya el miércoles 2 de diciembre estaremos comenzando nuestras reuniones presenciales en nuestra iglesia. Le vamos a ver, le vamos a saludar desde lejos nomás, ¿ya? O como los orientales,
Ese va a ser el saludo. Así que un saludo a todos los hermanos. Espero que, vuelvo a reiterar, que se encuentren bien. Nuestras oraciones por cada familia, que Dios le renueve sus fuerzas, que Dios traiga salud, sanidad a su cuerpo físico y que estén bien en sus trabajos también. Esas son mis oraciones, que ninguno pierda el trabajo, que todos estén allí siendo bendecidos. Me he comunicado con algunos hermanos y gracias damos al Señor, que Dios ha sido tremendamente fiel. Quiero comenzar esta reunión leyendo un precioso salmo que me bendice mucho cada vez que lo leo y medito en estas tremendas promesas de Dios. En el Salmo 27, versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Eso me lleva a esa promesa de Isaías capítulo 54, versículo 16. Todo aquel que conspirare contra ti, lo hará sin mí, dice el Señor, y todo aquel que conspirare contra ti, delante de ti caerá. Y eso también me lleva a Apocalipsis, en el capítulo 3, el mensaje a Filadelfia, cuando dice, yo traeré a estos que dicen ser judíos y no lo son, y que se humillen y se postren ante ti. Todo enemigo que te quiera humillar, todo enemigo que quiera levantarse en contra de ti, recuerda una cosa, que no se está levantando en contra de ti, se está levantando en contra del Señor, en contra de Cristo, en contra de Dios. Pablo pensaba que estaba persiguiendo a los cristianos, pero Cristo le dijo, ¿por qué, Saulo, Saulo, por qué me persigues? Debemos de entender una cosa. La iglesia está unida a la cabeza que es Cristo. Nada nos puede separar de Cristo. Hay una unidad tan eterna y tan absoluta que ninguna cosa de este mundo, como dice Romanos 8:37, ¿qué nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, nada, ninguna cosa de este mundo puede alejarnos, arrancarnos y separarnos de esa unión vital con el Espíritu Santo de Dios. Por eso, todo aquel que se levanta contra ti, dice Dios, lo hará sin mí. Y todo aquel que conspirare contra ti, delante de ti caerá. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, dice el salmista, yo estaré confiado. Bendito sea nuestro Dios, quien nos libra de nuestros enemigos. Él es quien pelea tus batallas. Así que vamos a levantar un aleluya, ¿sí? Porque a través de la adoración también Dios nos da una gran victoria, como lo hizo allá en el Antiguo Testamento. Cuando comenzaron a adorar, Dios confundió a los enemigos de Judá y comenzaron a matarse entre sí. ¿Por qué? Porque la alabanza y la adoración también es un arma de guerra. Pablo le escribe allá en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 3, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque nuestras armas son poderosas en Dios para derribar fortaleza, destruir fortaleza. Hablando de castillos, esa es la figura que tiene Pablo en mente cuando habla de derribar fortaleza, destruir castillos y de llevar todo pensamiento soberbio y arrogante bajo la obediencia a Cristo. Ese es el poder que tiene el Evangelio. Así es que cuando predicamos la palabra, Dios comienza a hacer camino donde no hay camino y Dios comienza a darnos la victoria. Desde ya, disfruta la victoria antes que suceda. Es una definición de fe, celebrar la victoria en forma anticipada antes que ocurra. Así es que es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Bien, un abrazo grande, que Dios les bendiga, porque si sigo voy a predicar. Así es que solamente estoy comenzando la reunión y le damos la bienvenida a todos nuestros apreciados hermanos. Les amamos mucho, les apreciamos mucho y disfrute pronto de una palabra que sin duda bendecirá su vida con estos mensajes expositivos del libro de Filipenses. Seguimos adorando a Dios junto a nuestros hermanos, o comencemos adorando a Dios junto a Freddy y a Rocío. Dios les bendiga grandemente. Bienvenidos hermanos a esta nueva reunión.
le invitamos a que se pongan cómodos, le suban el volumen a la tele, donde estén, y que junto a nosotros podamos adorar al Señor. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido
Qué buen tiempo de adoración, de alabanza hemos tenido hacia nuestro Señor con la vida de Freddy y de Rocío. Que el Señor siga bendiciendo sus vidas. También doy gracias por la vida del pastor Marcos, de mi padre, quien estuvo dando la bienvenida, y si no es porque le hago señas, termina predicándonos él en el día de hoy. Pero hoy me toca predicar a mí, miércoles 18 de noviembre. Estoy muy contento por esta oportunidad que el Señor me da de poder retomar nuestras predicaciones expositivas a la epístola a los Filipenses. Esta maravillosa epístola escrita por el gran apóstol Pablo a la comunidad en Macedonia, en una pequeña ciudad llamada Filipos. Por eso el nombre, a los Filipenses. Bien, quiero retomar, de acuerdo a la última predicación que estuvimos viendo, ahí en Filipenses capítulo 1, versículos 27 y 28. Y le he puesto por título al mensaje en el día de hoy, Viviendo en Santidad. Parte 2. Vamos a ver la parte 2 porque este es un mensaje que ya tenía escrito de la vez anterior, donde no pude terminarlo. Llegué hasta la mitad, así que con la ayuda del Señor espero poder finalizarlo en esta tarde. Dice así el apóstol Pablo, escribiéndole a los Filipenses. Capítulo 1, versículo 7, dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Amén. Oremos al Padre. Padre, nos dirigimos ante tu presencia a través de tu amado Hijo Jesucristo, quien es nuestro Señor, y siendo guiados por tu Santo Espíritu. Te damos la gloria porque podemos congregarnos, aunque sea virtualmente, pero congregarnos y al fin y al cabo desde nuestros hogares. Es maravilloso poder imaginar, poder ver en fotografías cómo en cada hogar donde nuestros hermanos se reúnen para oír la palabra en este día, se están levantando, Señor, literalmente altares de adoración para tu nombre. Se están levantando púlpitos en cada hogar de nuestros hermanos. Tú sigues hablando. Tú no eres un Dios que calla, tú eres un Dios que habla, que te comunicas con tus hijos, que te comunicas con tu pueblo por medio de tu palabra. Háblanos, amado Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones, porque lo necesitamos. Tendré el cuidado de darte a ti toda la gloria, toda la honra, porque solo tú eres digno. Y podemos hacer nuestras las palabras del salmista cuando él dijo: no a nosotros, sino que a tu nombre, Señor, sea dada la gloria. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén y amén. Bien, vayamos al texto de inmediato, retomando un poco lo que habíamos hablado la última vez que prediqué acerca de la epístola a los Filipenses. En esta parte específica del capítulo 1, el apóstol Pablo anima a los filipenses a mantener su compromiso espiritual y a perseverar en un comportamiento que es acorde al Evangelio, un comportamiento que se alinea con los principios de Dios, porque no podemos estar viviendo en una manera que atente o vaya en contra de los pensamientos de Dios. Eso no sería correcto. Eso sería un gran indicio de que aún no somos regenerados por el poder de la palabra y de su Santo Espíritu. El que usted y yo viviéramos en contra de la palabra del Señor, eso nos estaría gritando, hermanos, que deberíamos de nacer de nuevo, que aún no hemos nacido de nuevo. Ahora,
Si ya hemos nacido de nuevo, si ya hemos sido injertados en la familia de Dios, por ende, nuestra vida hablará de un comportamiento que se alinea a los principios bíblicos. Pablo les llama a examinar con atención sus corazones para determinar si sirven al Señor con integridad espiritual. ¿Qué palabra más importante? Integridad espiritual. Y por supuesto, dicho llamado no es solo para la iglesia primitiva, no era solo para los filipenses, sino que este llamado que hace Pablo es para todos los que son discípulos de Cristo en cualquier parte del globo terráqueo y en cualquier tiempo de la historia. Por ende, es un llamado que el apóstol Pablo continúa haciéndonos a usted y a mí en el día de hoy. Bueno, vimos que Pablo no sabía cuándo él iba a salir de la cárcel, pero en el fondo sabía que lo haría, pero no sabía con exactitud cuándo llegaría aquel tiempo. Podría ser en una semana más o en un mes más que él estuviera encarcelado. Por eso Pablo dice en el versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Lo que le importa a Pablo era la conducta de la iglesia, aquella conducta que debiese de ser santa y consecuente a los parámetros bíblicos. Ante todo, Pablo quería que sus vidas fueran un reflejo digno del Evangelio de Cristo. El apóstol Pablo no le importa si algunos predican a Cristo por contienda, como lo vimos unos versículos anteriores, o algunos lo hacen con los motivos que son correctos. A Pablo no le importaba estar un mes más o un año más encarcelado en la cárcel romana. A Pablo no le importaba la vida, digamos, personal o matrimonial de los miembros de la iglesia a los filipenses, o a Pablo no le importaba por quién ellos iban a votar en sus elecciones. Bueno, no viviera en democracia, pero para que usted me entienda el contexto a lo que estoy apuntando. A Pablo, lo único que le importaba de los filipenses era que ellos vivieran a través de una conducta santa e intachable. De una conducta, hermanos, santa y consecuente a la verdad bíblica. Ahora, recordemos que el apóstol Pablo les está escribiendo a los filipenses, un grupo de personas que vivían bajo la tutela del Imperio Romano. Su política, el señor en ese sentido de la política era el César. Y por ende, en aquel entonces, en aquel contexto, hace más de 2000 años atrás, vivir bajo Roma era vivir bajo numerosos beneficios. Tener la ciudadanía romana era tener una puerta abierta a muchos beneficios, tanto comerciales y estatales. Ahora, Pablo les recuerda, ustedes filipenses pueden sentirse muy orgullosos de ser ciudadanos romanos. Pueden sacar pecho, ¿cierto?, de estar viviendo en Macedonia, una región que le pertenece al Imperio Romano. Pero mayor privilegio hay en ser un siervo de Cristo. Mayor privilegio hay en vivir el Evangelio. Por ende, su conducta tiene que ser acorde al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es eso lo que Pablo tiene en consideración al momento de escribir esta porción de la epístola. Si los ciudadanos de Filipos mostraban admiración por su reino terrenal, que era Roma, bueno, ¿cuánto más debían los creyentes consagrarse para el reino de Cristo, para el reino del Rey de Reyes y del Señor de los Señores? Es por eso que Pablo les encomienda comportarse como es digno del Evangelio de Cristo, vivir como fieles ciudadanos del cielo.
Amados hermanos, amada iglesia de Viña del Mar, aunque imperfecta y transitoria, es la manifestación terrenal de la iglesia aquí en la tierra. Aunque usted tenga pastores imperfectos, aunque usted sea imperfecto y usted tenga una vida transitoria y este edificio en 100 años más o en 200 años más quizás va a estar abajo, va a ser demolido o va a ser ampliado, no lo sabemos. ¿Por qué? Todo lo que podamos edificar aquí va a ser transitorio y tiene una fecha de expiración, tiene una fecha de vencimiento. Pero ¿sabe lo que es permanente, lo que es eterno? Es precisamente el ser ciudadano del reino de los cielos. Usted y yo no pertenecemos a un reino que pueda sufrir algún golpe de estado. Usted y yo no dependemos de una economía en alguna bolsa de valor de aquí en la tierra. Usted y yo no dependemos de la generosidad del Estado subsidiario o algo parecido en nuestra comunidad. Usted y yo, hermanos, dependemos y le pertenecemos al reino inconmovible, que es el reino de los cielos, aquel reino donde existe un único Señor, que es nuestro eterno Cristo, triunfante en la cruz del Calvario. Usted y yo, hermanos, le pertenecemos y nuestras necesidades son suplidas por aquel que lo llena todo, por aquel que nos ha dado abundantemente de su gracia, por aquel que ha derramado abundante sangre en la cruz del Calvario para perdonar nuestras ofensas, para perdonar nuestros pecados y también para sanar nuestras heridas. El profeta Isaías, ahí en el capítulo 56 de su libro, proféticamente apunta a Cristo como aquel cordero que fue llevado al matadero. Y el profeta Isaías dice, por su llaga nosotros hemos sido curados. Creamos a esas maravillosas promesas. Pablo más adelante, en el capítulo 2 va a profundizar lo que significa vivir como ciudadano del cielo. Ahora, vivir como es digno del Evangelio, hermanos, en simples palabras, es vivir de manera consecuente con la palabra de Dios revelada. Eso implica llevar una vida en armonía con la verdad divina, que los cristianos profesan creer, predicar, enseñar y defender. En otras palabras, significa vivir con integridad en cada aspecto, hermanos, de nuestra vida. Vivir con integridad en cada aspecto de nuestra existencia en esta tierra. Mire lo que Pablo le dice a su joven discípulo llamado Timoteo, ahí en 2 de Timoteo, Tito, ahí está. También otro joven discípulo. Tito capítulo 2, versículo 10. Dice así el apóstol Pablo: no deben robarles, sino demostrar que son dignos de toda confianza, hablando de nuestro comportamiento, para que en todo hagan honor a la enseñanza. La Reina Valera dice la doctrina, a la enseñanza o la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Qué nos dice esto? Esto nos dice que usted puede traer honor a la doctrina bíblica, a la enseñanza de Dios, dependiendo de su comportamiento en su trabajo. El apóstol Pedro lo expresa también muy parecido ahí en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 14. Dice Pedro: por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Hablando de nuestro testimonio. Y aprovechando esta palabra, hermanos, el mayor testimonio de la iglesia ante este mundo es la integridad espiritual de la iglesia. No hay mayor testimonio en su vida que su integridad, hermanos,
que el mundo pueda ver aquello, la integridad. Porque muchos podemos predicar, podemos citar muchos versículos bíblicos, podemos discutir y meternos en la mente de las personas y presentar argumentos de la existencia de Dios, presentando pruebas etimológicas, pruebas, digamos, en cuanto a la creación de Dios con veredictos científicos. Pero lo que el mundo, hermanos, cuando se rinda completamente ante un creyente, es cuando el mundo ve una integridad intachable, una integridad espiritual única. Eso le llama la atención a este mundo. Ellos tienen que vernos y tienen que decir, wow, qué hombre más íntegro. Yo conocía muchas personas religiosas, pero que eran hipócritas. Pero en este joven, en esta señorita, estoy viendo algo distinto. Aquello, hermanos, es lo que glorifica al Señor. Siendo joven, siendo una señorita, que glorifiquemos con nuestra vida, con nuestro vocabulario, con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de expresarnos, glorifiquemos a nuestro Señor. Eso le trae honor a la doctrina bíblica. Cuando los cristianos viven, hermanos, lamentablemente por debajo de las normas bíblicas en cuanto a la moral, comprometemos toda la verdad ante un mundo incrédulo y deseoso de criticar. Cuando usted y yo predicamos, hablamos, pero no actuamos, no vivimos, eso está comprometiendo la doctrina, está comprometiendo la verdad de la palabra de Dios ante este mundo que es incrédulo, un mundo que está deseoso de criticar. Y si hay algo que van a criticar es precisamente la iglesia. Es cosa que usted vea los matinales de televisión, los diarios populistas, las noticias en Facebook. Ellos, hermanos, buscan con lupa algún defecto de los líderes de la iglesia o de la iglesia misma para poder criticarla. De esa manera, viviendo por debajo de estos parámetros bíblicos, hermanos, debilitamos seriamente la credibilidad del Evangelio. Es por eso que usted y yo tenemos que vivir bajo los estándares del Señor. Sobre todo los pastores, quien le está hablando. Hay una responsabilidad ante Dios y ante los hombres de vivir y de que me comporte como una persona íntegra. Y no solamente a través de una cámara o a través en un púlpito, sino que en la intimidad de mi hogar. Que mi esposa no vea un hipócrita en el púlpito, que mis hijos no crezcan viendo a alguien que vive de una manera en lo público, pero en la intimidad es un verdadero demonio. No, hermanos, que mi esposa y que mi hijo Daniel vean un hombre íntegro en el púlpito y en la intimidad del hogar. Si hay algo, lamentablemente, que he aprendido a vivir y a experimentar en este último tiempo, son testimonios de muchos hijos de pastores que crecieron viendo a su papá riéndose con los hermanos, pero a hijos siendo maltratados, viendo a su esposa, a su madre, siendo maltratada por aquel mismo que hablaba de perdón y de amor en el púlpito. Por supuesto que no voy a dar nombres, pero me ha tocado mucho en el día de hoy aconsejar a jóvenes que me han dicho: Gustavo, yo sé la integridad que tiene tu papá, yo sé la integridad que hay en la intimidad de esta familia, por eso te quiero abrir mi corazón. Y me han contado lamentablemente cómo han crecido por años y eso ha provocado que ellos se alejen del Evangelio. Eso han provocado que ellos digan: no quiero ir a la iglesia donde mi papá está predicando. Nosotros, los pastores, quizás hay más de algún pastor viéndome en este instante, tenemos una responsabilidad única delante
de Dios y delante de nuestra congregación. Tenemos una responsabilidad enorme con nuestras familias. Que ellos puedan ver, los que nos conocen de verdad, que el comportamiento de mi pastor es el mismo comprando en la feria, jugando a la pelota, paseando con la familia, cómo se comporta en el púlpito. Hombres de Dios intachables. Y quiero honrar, y no es porque sea mi padre, pero quiero aprovechar esto, de verdad que hay un deseo en mi corazón de querer honrar a mi papá, al pastor Marcos Chaparro, porque si de integridad se trata, él es un gran, pero un gran ejemplo. Así como es en el púlpito, también es en la casa. Así como se le olvidan las cosas en la casa, también se le olvidan acá en la iglesia. No existe una doble moral, un doble carácter, no. Tal cual, hermanos, así tal cual es en la casa como es aquí en el púlpito, y eso es maravilloso y es un tremendo ejemplo para mí. Bien, en el versículo 27, el apóstol Pablo da dos características que tienen aquellas personas que honran el Evangelio de Dios. Característica número 1, es que aquellas personas, aquellos creyentes, están firmes. Repita conmigo, estar firmes. El apóstol Pablo dice que oiga de vosotros que estáis firmes. En el griego es solo un verbo que hace referencia a mantenerse firme y constante sin importar el peligro o la oposición que se esté viviendo. La palabra se empleaba antiguamente para referirse a un soldado que debía de defender su posición a toda costa, hasta el punto, si era necesario, de sacrificar su vida en ello. En un sentido figurado y en un sentido aplicativo, hermanos, esta idea que Pablo está implantando a los filipenses está aludiendo a mantenernos firmes en una creencia, en una convicción o en el principio bíblico, sin importar el costo que eso demande. Es a eso a lo que estaba apuntando el apóstol Pablo, a permanecer firmes en la verdad bíblica y firmes en una vida de santidad. Estar firmes, hermanos, es seguir a Dios y también ir en contra de Satanás. Estar firmes significa vivir por la verdad y negarnos a vivir en la falsedad. Estar firmes significa ir por la justicia, pero al mismo tiempo ir contra la injusticia. Eso significa estar firmes en este tiempo. Y más que nunca, hoy en día, necesitamos a creyentes firmes. Necesitamos a pastores firmes, hermanos. Necesitamos una iglesia firme, una iglesia que no tema las consecuencias de predicar el verdadero evangelio. Una iglesia que no le dé miedo a alzar su voz y predicar y anunciar que Cristo es el Señor. Y anunciar también que Él está cambiando a pecadores y transformándolos en hombres y mujeres de santidad y de amor. Necesitamos exponer eso en el día de hoy. La segunda característica, recuerde, la primera era estar firmes. La segunda es estar en unidad. Una palabra pequeña, pero muy difícil de lograr. Unidad. El apóstol Pablo dice que oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Además de estar firmes, hermanos, en nuestra fe, en nuestras convicciones, en nuestras creencias, los cristianos debemos de vivir también en unidad, participar de las convicciones y las responsabilidades del Evangelio, vivir en un mismo espíritu, vivir de forma unánime. Algunos teólogos han llegado erróneamente a la conclusión de que aquí el apóstol Pablo, cuando habla de
de vivir, de estar firmes en un mismo espíritu, apuntan a que se está refiriendo a la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo. Pero no es así. El apóstol Pablo no se está refiriendo, no hace referencia al Espíritu Santo de Dios, sino que está hablando derechamente de la actitud que debe de tener cada creyente. Aquí está hablando del espíritu que debe haber en la vida de todo hijo de Dios, en nuestra actitud. En otras palabras, el apóstol Pablo se refiere a las actitudes y puntos de vista personales. Usted y yo tenemos que estar unánimes, no andar discutiendo, no entrar en polémicas, no estar peleando con el cuerpo de Cristo, con la iglesia de aquí al lado, con la iglesia que usted tiene al frente, con su prima que se congrega en otra iglesia. Usted y yo debemos de anhelar la unidad en el mismo espíritu. Un mismo espíritu, unánimes, se refiere a la experiencia de unidad, de armonía e interdependencia. Desde sus comienzos, hermanos, la iglesia, este organismo vivo que es parte del cuerpo, que es el cuerpo, en otras palabras, de nuestro Señor Jesucristo, era de un solo espíritu y todos vivían de forma unánime. Eso era al principio la iglesia primitiva, y eso debe de permanecer a lo largo de la historia hasta nuestros días. Pocos días después del derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia, pocos días después del Pentecostés, nos encontramos con lo siguiente, ahí en Hechos capítulo 2, versículo 44. Fíjese por favor cómo se detalla la iglesia. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Versículo 47. Alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. ¡Qué maravillosa actitud! ¡Qué distantes muchas veces estamos de esta iglesia primitiva! Todos vivían unánimes. Nadie luchaba por tener más que su hermano, sino que al contrario, se veía que había un hermano en necesidad, bueno, se le daba a aquel hermano. Si yo tengo un poquito más y mi hermano tiene menos, bueno, tengo la responsabilidad de poder sostener a mi hermano en lo que pueda. Y así sostenían la obra, así crecía la iglesia primitiva. Y estoy seguro de algo, iglesia. Nuestro crecimiento en el día de hoy también va a depender de la actitud de unidad y de generosidad que haya en nuestros corazones. El Señor dice, añadí a la iglesia los que habían de ser salvos, porque ellos veían unidad, ellos vivían en unidad y en generosidad. Eso es lo que necesitamos como iglesia. Necesitamos estar firmes en nuestras convicciones. Necesitamos estar firmes en nuestros principios bíblicos. Y también, paralelamente y conjuntamente, necesitamos unidad. Necesitamos aquella tan anhelada y deseada unidad dentro de la iglesia y también a nivel regional. Necesitamos que las iglesias no se peleen por colocar el logo de su denominación. No, hermanos, necesitamos orar los unos por los otros. Necesitamos que el mundo vea en nosotros que somos una iglesia con carácter, que somos una iglesia firme y que somos una iglesia unánime y generosa. Oremos al Señor. Padre,
hemos expuesto tu palabra. Te damos toda la gloria porque sabemos que tu palabra nos ha hablado en el día de hoy. Aunque imperfecto soy, aunque muchos errores pueda cometer, pero aún así tú te glorificas en los vasos de barro. Tú has hablado a tu pueblo, has hablado a los corazones de los hermanos. Y eso, Señor, es maravilloso. Que eso pueda despertar en nosotros el darte toda la gloria, el darte toda la honra con nuestra manera de vivir, que sea consecuente a tu palabra y a tus principios. Danos firmeza, Señor. Danos una convicción que nos establezca firmemente en tu verdad. Pero también danos unidad, Señor. Danos generosidad de corazón, para que así, Señor, podamos expandir el reino de los cielos aquí en la tierra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Seguimos adorando al Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí.
Gracias damos al Señor por este hermoso tiempo que hemos tenido ya en esta tarde, ya pasando a la noche de miércoles 18 de noviembre. ¿Y por qué nombro tanto la fecha? Porque quiero hacer conciencia de que ya queda muy, pero muy poco para poder reunirnos aquí, en nuestro templo, en nuestra iglesia local. Glorificamos al Señor por este acontecimiento, hermanos, después de muchos meses sin reunirnos en comunidad, después de muchos meses de esto, de transmitir, de grabar videos, de sacar en vivos, de estar detrás de un celular, detrás de una cámara. Bueno, ya al fin vamos a poder reunirnos todos juntos nuevamente. Por supuesto con su debido protocolo y también reglamento que nos ha impuesto el Ministerio de Salud, donde vamos a acatar al pie de la letra aquellas sugerencias. Y bien, hermanos, como les decía, nos volvemos a reunir y eso también conlleva a nuevamente a pagar nuestro dividendo, no nuestro arriendo, sino que nuestro dividendo para la gloria del Señor. De este lugar, usted sabe todos los gastos que hay. Usted bien conoce la necesidad de gastos que engloban el mantener un templo así de estas características. Y lo hemos podido hacer gracias a su generosidad, a la actitud generosa de su corazón. Se me viene a la mente un hermano que quedó cesante y cobró el seguro de cesantía, y aún así del seguro de cesantía él apartó su 10% para entregarlo a la obra del Señor. Eso nos habla de un corazón generoso, y esta iglesia, hermanos, es generosa y apelamos a su generosidad. Doy gracias al Señor por cada hermano que ha continuado diezmando, por aquellos hermanos que han continuado ofrendando, que han dicho, esta es mi iglesia, yo la voy a apoyar, ellos son mis pastores, yo los voy a respaldar. Bueno, que Dios bendiga su actitud generosa. Le damos la gloria al Señor por esta reunión que hemos tenido. Recuerde, este domingo, hermanos, vamos a estar en vivo y en directo en nuestra reunión. No vamos a grabar ningún video, sino que vamos a estar predicando, adorando y cantando en vivo y en directo. Así que prepárese para lo que será este fin de semana. Vamos a estar en vivo y en directo, ya haciendo la previa para que en el mes de diciembre, específicamente el miércoles 2 de diciembre, nos volvamos a reunir acá. Será muy, pero muy maravilloso. Que Dios bendiga la vida de Freddy, de Rocío, que nos ha estado apoyando, la vida también de Pamelita con Cristian, que nos han estado apoyando en lo que es alabanza, en lo que es adoración, los hermanos que han estado saludando todo este tiempo, que me han enviado algún video invitando a los hermanos a que se congreguen virtualmente, aquellos que han compartido en sus redes sociales, a todos ellos, hermanos, de verdad, de todo corazón, muchas, pero muchas gracias por apoyarnos. Que el Señor les bendiga, que sea una excelente resto de semanas, y recuerde, este domingo, desde la mañana, discipulado, y a las 11 en vivo y en directo en nuestra reunión general. Un abrazo, iglesia, que el Señor les bendiga.